Estamos en otra emisión de nuestra sección Entrevista con Experto. En esta ocasión tenemos el gran honor de que nos acompañe el doctor Sergio Ricardo Márquez Rábago. Es un destacado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. El licenciado y doctor por la misma institución tiene una especialidad en Poder Judicial por el Instituto de la Judicatura Federal. Tiene una especialidad en Derecho Energético por la propia División de Estudios de Posgrado de la UNAM. También dentro de sus actividades profesionales es profesor de carrera tiempo completo titular C. Hay que recordar que es profesor de posgrado en la UNAM, en el INAP, en el TEC de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha sido profesor invitado en posgrados en 28 estados del país. Su actividad profesional la ha desarrollado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en Petróleos Mexicanos, dentro del propio Poder Judicial Federal, donde fue secretario de Juzgado, secretario de Tribunal Colegiado, secretario técnico del Consejo de la Judicatura Federal y juez de distrito en sustitución en materia administrativa. En la UNAM se ha desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos y ha trabajado en la coordinación de asesores del abogado general. En la Facultad de Derecho fue secretario académico y jefe de la División de Estudios de Posgrado. Desde 1978, actualmente se desempeña como profesor titular tiempo completo de la Facultad de Derecho de la UNAM. También hay que recordar que ha realizado varias obras escritas, entre ellas tiene libros donde se destaca el Prontuario Constitucional, Evolución Constitucional Mexicana en 12 ediciones, el Derecho Constitucional de México en 12 ediciones, la Evolución Constitucional Mexicana en 12 ediciones y el Prontuario de Jurisprudencia en Controversias. También tiene la Constitución comentada por profesores de Derecho de la UNAM, en donde ha fungido como coordinador de la obra en 3 ediciones. Tiene obra en materia de Derecho Energético. Obviamente ha sido cocoordinador de la oral reglamentaria del artículo 105 constitucional en coautoría con Julio Martínez, entre otros muchos de su extensa y vasta trayectoria, como podemos constatar. Pues bienvenido querido amigo doctor Sergio Márquez. La primera pregunta, ya te ves perfecto, muy bien, sí. Un poquito más claro si pudiéramos. La primera pregunta que se relaciona con el tema que esta tarde nos convoca para entrevistarte es una nueva constitución para México. Esta nueva constitución para México va en el marco de lo que yo te preguntaría. A la constitución mexicana se le tiene como una nueva ley suprema demasiado dinámica, y si es afirmativo, ¿cuál es la razón de este dinamismo? Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, mi querida doctora Alma de Los Ángeles Ríos Ruiz. Un placer estar con ustedes. Mira, la Constitución mexicana pues tiene una trayectoria ya más de 100 años, 108 años hemos ajustado. Tiene un poquito más de 850 reformas la Constitución por artículo. Pero esto se debe a que pues nuestro país ha vivido durante estos más de 100 años, hemos vivido pues casi 100 años en un sistema político hegemónico en el que el presidente manejaba las leyes y manejaba la estructura del Estado, y para eso requería una reingeniería constitucional y la estaba adecuando a su paso, a su camino, a sus deseos. ¿Ok? Ese sistema político que finalmente en el año 2000, en el 97 primero, por la división de la opinión del Congreso, y en el año 2000 ya también con el Poder Ejecutivo, pues nos dio pautas para una nueva forma de gobierno. Las reformas constitucionales por periodo presidencial, que venían siendo de 2, 10, 20, pasaron para 1980 a ser de 50, de 70, y ahora, después de Cedillo,
Zedillo, Fox, Calderón, pues el dinamismo es mucho más grande, ¿no? Vicente Fox no fue tanto, pero Calderón sí, y también una fuerte reforma a la Constitución. Cada presidente de la República quería tener una Constitución a modo por su oferta política, y eso hacía que se ajustaran los parámetros constitucionales, los derechos, las libertades, las estructuras políticas. Nuestra democracia, que en 97 empieza a consolidar, pues ahora vemos que puede tener riesgos de regresión a un partido hegemónico. Y eso hace que incluso cuando tú me preguntas si México requiere una nueva constitución o no, pues hay gente que ya no reconoce a la constitución, ¿no? Esta no es nuestra constitución, y la Constitución pues contiene muchísimos ideales, ideales que en ocasiones hay constitucionalistas incluso que las consideran cláusulas pétreas, cláusulas inmovibles, ¿no? Como por ejemplo la República Federal, la soberanía popular, algunos otros alcances que son cuestiones de discusión si tenemos que hacer una nueva constitución o no. Por tantos cambios que se han tenido, ahorita por ejemplo se habla de la reforma judicial, que fue muy a fondo, ¿sí? Que se legitima por democratizar el nombramiento, pero que a muchos no les gusta porque finalmente sienten que se pierde la calidad en la impartición de justicia. Entonces, no todas las cosas se deben de medir con un solo rasero, y no todas las cosas es correcto que lo mandemos a la decisión popular necesariamente. Entonces, hay sectores que quieren una nueva constitución porque ni con los cambios que se han hecho a través de estos 7 años de cuarta transformación, pues finalmente todavía consideran que es necesario seguir haciendo ajustes. No, yo creo que te da un poco el sol porque no veo tu imagen con mucha claridad, pero indiscutiblemente que esta acumulación de enmiendas o parches a la Constitución del 17, pues ha producido, ¿no? Marcos normativos, como tú lo señalas, fragmentados y en ocasiones hasta contradictorios, ¿no? Entonces, una reforma integral, pues sería redactar un nuevo texto constitucional para dar una oportunidad a manejar, ordenar principios, consolidar derechos emergentes. En ese orden de ideas, querido doctor, ¿podría ser tan amable en indicarme si la Constitución vigente responde a los reclamos de la sociedad mexicana? Te comentaba que esos reclamos de la sociedad mexicana, según el punto de vista que lo veas, ¿no? Hay gente que esperaría una reflexión, una contrarreforma, por ejemplo, en materia de poder judicial, y hay gente que considera que hay que ir más allá, ¿no? Que ahora necesitamos ajustar el sistema electoral, ¿no? Que necesitamos cambiar la estructura del órgano administrador de las elecciones, del órgano juzgador de la justicia electoral, y finalmente replantear estos cambios de fondo para lograr ajustar a esta nueva realidad, a nuestra sociedad, ¿no? Eh, Hay quienes quieren cambios a la Constitución, pero para una regresión. Hay quienes quieren cambios a la Constitución, pero para avanzar en la transformación, ¿no? Y finalmente, eso es algo que tenemos que discutirlo, que platicarlo, ¿no? La, las cuestiones de hasta dónde hemos llegado implican incluso temas internacionales, de derecho internacional, ¿sí? La Declaración de los Derechos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre establece, de 1948, establece que la Constitución no puede ser cambiada indistintamente sin pensar en con lo que estamos haciendo. Esos derechos que se nos dieron en 1948, pareciera que la comunidad internacional quiere proteger esas garantías que tenemos plasmadas en la Constitución para que sean firmes y poder utilizarlas
como esas cláusulas pétreas que nunca cambiarían, ¿no? Y estamos hablando de que el artículo 30 de la declaración señala, aquí la leo: nada de esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo de personas o a una persona para emprender y desarrollar realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, aquí podemos encontrarnos varios doctrinarios que dijeran que esos cambios a la Constitución han venido a violentar el derecho internacional, el derecho convencional, los compromisos internacionales que tiene México, ¿no? El artículo tercero de la Convención, el artículo tercero de la Constitución dice que tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, cosa que finalmente, pues de alguna manera estamos poniendo en riesgo. El artículo octavo: toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Y finalmente el acceso a la justicia pareciera que lo estamos poniendo en duda, ¿no? El artículo 12: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Esos derechos que contiene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues precisamente pareciera que pueden ser tocados con estas reformas que, en mi criterio, lo menos que podemos decir es que les faltó reflexión a los alcances a los que íbamos a llegar. Entonces, pues según la posición de donde tú veas, ¿no? Ahora, finalmente, la sociedad la vemos en la opinión pública muy encontrada, pero la población la vemos muy definida a nivel electoral, ¿no? Cuando tú ves que el gobierno tiene un apoyo del 60 al 70%, y cuando ves que en las votaciones saca el 60 al 70% de la población, y las reglas de gobernabilidad son muy simples, ¿no? Las reglas de gobernabilidad es: gana el que tiene más votos, y el que tiene más votos gobierna. Sí, muy interesante todo lo que comentas, distinguido doctor Sergio. Y obviamente cualquier discusión sobre un nuevo pacto constitucional pues debe de partir de compromisos, ¿no? Firmes de proteger, reforzar los avances en derechos sociales, como lo señalan, laborales, acceso a la justicia, redacción de nuevas cláusulas, todo esto que va muy de la mano con las garantías que acabas de señalar: salud, educación y seguridad social. En el marco de estos comentarios tan acertados de tu parte, me gustaría que me indicaras si la actual situación política mexicana implica la imperiosa necesidad de promulgar una nueva constitución y cómo sería el procedimiento de citación al nuevo constituyente permanente. El primer, el primer conflicto lo tenemos en la competencia para convocar, porque para una nueva constitución ocuparíamos un Congreso Constituyente. Tendríamos que hacer una elección de diputados constituyentes en el que les podemos dar línea, en el sentido de que en la convocatoria los podemos convocar para elegir la manera de organizar una república federal, para empezar, ¿no? Que México es un país federalista. Dentro de nuestros más de 200 años de vida, solo hemos tenido 12 años fuera del federalismo, pero lo demás ha sido realmente una república federal, y ningún partido se ha pronunciado por una forma de Estado diferente. Déjame cerrar la puerta. Muy bien en lo que regresa nuestro querido entrevistado y en el marco de lo que está señalando, pues abrir la puerta, querido doctor Sergio, a una reconfiguración constitucional en un contexto tan polarizado, pues definitivamente nos lleva a un peligro real, ¿no? A un peligro real de convertir el proceso en un instrumento de confrontación política.
como tú lo señalas, minimizar un riesgo pues requiere construir consensos mínimos para una metodología y principios rectores, contra reformas express y sobre todo proteger a nuestras instituciones claves de los intereses partidistas. Quisiera preguntarte ya casi para terminar nuestra entrevista, porque son cápsulas breves, pero estamos emplazados para otra entrevista con un verdadero experto en derecho constitucional, reconocido nacional e internacionalmente como eres tú. ¿Qué legitimidad tendría esta nueva norma fundamental? Pues la legitimidad número uno de la convocatoria del constituyente no es clara, porque el 135 dice de la Constitución que la Constitución puede ser modificada o adicionada, pero no señala que pueda ser sustituida. Venustiano Carranza convocó a un constituyente para hacer reformas y adiciones a la Constitución, y realmente lo que hizo fue una nueva Constitución. Ahora, la legitimidad que tendría esa nueva Constitución, la legitimidad la tienes en el origen, y en el origen, con este antecedente que te acabo de dar, pues podría estar cuestionada la legitimidad. Y en la otra parte es el cumplimiento de la norma. Si el pueblo de México cumple con esa nueva Constitución en sus términos, si no existen medios de control constitucional que la desvirtúen o medios internacionales que la desvirtúen, pues finalmente si México está viviendo bajo esas reglas de ley fundamental, pues será su ley fundamental, ¿no? Como decía don Nacho Burgoa, si el pueblo lo quiere, el pueblo lo tiene. Claro, sí, completamente en consenso de lo que estás diciendo. Y obviamente antes de irnos por la vía radical de un texto totalmente nuevo, pues hay que evaluar, ¿no? Rigurosamente, como lo señalaste, las reformas puntuales, diseñadas con criterios técnicos, con estudios de impacto normativo, para resolver todas estas insuficiencias detectadas, ¿no? Además de un diagnóstico claro de coherencia normativa y factibilidad política. Ya para cerrar nuestra entrevista, querido doctor, ¿consideras tú que serían muchos los cambios respecto de la situación estructural actual que se tiene? Pues yo te diría que, en mi opinión, lo que deberíamos de buscar los mexicanos serían fundamentalmente dos cambios muy importantes. Uno, fortalecer el federalismo, regresarle a los estados muchas de las atribuciones que hemos concentrado. Somos una república federal muy centralizada. Los estados no pueden ni organizar sus elecciones ahora, ¿no? El centro le tiene que estar dominando todo, el presupuesto, todo. Y otra cosa que yo esperaría sería una contrarreforma judicial, porque finalmente con que hubiéramos puesto el texto anterior de la formación del artículo 101 constitucional, que señalaba que si un ministro o un juez se portaba mal, lo podíamos dar de baja en un procedimiento en el que participaba el Ejecutivo y el Senado, pues con eso hubiéramos tenido, no tendríamos que hacer elecciones para nombrar 3,000 jueces y magistrados. Nos hubiéramos conformado con elegir a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados del Tribunal Electoral, y yo creo que sería más que suficiente. Un tema muy interesante y sobre todo con tus certeras opiniones, tus certeros comentarios. Nos abre la puerta definitivamente para poder organizar otra conferencia más con el experto, otra entrevista en un sistema constitucional mexicano que obviamente legitima o busca legitimar socialmente, exige mecanismos amplios e inclusivos de participación, como lo señalas, consultas regionales, entre otras muchas actividades que permitan incorporar voces locales, académicas de las comunidades y que deben estar reconocidas en nuestra Constitución. Pues te agradezco muchísimo tu valioso tiempo. Sé que tienes una agenda muy, muy llena y nos hiciste favor de abrirnos un espacio el día de hoy. Y no nos resta más que entregarte tu reconocimiento en el siguiente sentido.
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del proyecto PAPIME PE 09424, Modelo de Aprendizaje Proactivo del Derecho Plataforma EJA, otorga la presente constancia al distinguido doctor Sergio Márquez Rábago por su destacada participación en la sección denominada Entrevistas con Expertos, en la que se abordó el tema Una nueva Constitución para México, llevada a cabo de manera virtual el día 4 de noviembre del 2025 en la Facultad de Derecho de la UNAM. Firma mi corresponsable, el doctor Ruperto Patiño Manfred, y la de la voz, Alma de los Ángeles Río Ruiz. Quedo pendiente para una siguiente entrevista, querido amigo, y de verdad te agradezco muchísimo haber estado con nosotros en esta sección. Muchísimas gracias y una disculpa por los inconvenientes. Ay, para nada, un placer. Un beso. Muy buena tarde. Saludos.